Bien, chicos, tengan ustedes muy buenos días. Vamos a dar inicio a la clase de Historia Universal. Hoy día trabajamos el tema 3. Ya la clase anterior habíamos visto algunos aspectos también con respecto al tema número 2, el Sacro Imperio Romano Germánico, que en siglas vendría a ser el CIR. ¿Ok? Entonces, vamos a empezar. Si bien es cierto, ustedes que tienen ahora su ficha a la mano, me imagino que todos deben tener su ficha, ¿ya? Tenemos parte de los antecedentes que se vivieron dentro del Sacro Imperio Romano Germánico, porque si bien es cierto, eh, había pues durante una época se da a un tratado, en el cual en el proceso del año 843 aproximadamente, como tenemos ahí en su ficha, se había dado pues esta firma del Tratado de Verdún, en la cual se iba a dividir el imperio carolingio, iban a surgir producto de ello lo que vendría a ser el Sacro Imperio Romano Germánico. Porque en un principio era pues lo que se vendría o lo que se conoce como el Imperio Carolingio antes de Magno, ¿no? El Imperio Carolingio es dividido precisamente por Carlomagno, que era el gobernante, y pues este territorio va a ser dividido entre sus tres nietos, como lo tenemos ahí en nuestro fragmento, ¿no? En ese proceso es que se va a dar la formación del CIRS, que vendría a ser el Sacro Imperio Romano Germánico. Aquí tenemos, por ejemplo, un mapa que quizá ustedes tienen también otro mapa en su ficha. Este mapa es más o menos cómo fue dividido el Sacro Imperio Romano Germánico hacia el año 1512, ¿ya? El que tienen ustedes es más o menos del año 1600 y aproximadamente, ¿ya? Cuando ya se han hecho modificaciones. Entonces, necesito que más o menos nos podamos ubicar entre los territorios que vamos a ver aquí, porque vamos a ver igual al territorio de Sajonia, por ejemplo, bastante involucrada, la dinastía Sajonia, ¿ya? Y también, pues, vamos a ver a otros gobernantes dentro de otra de las dinastías que viene a ser la dinastía Franconia, ¿ya? Entonces, Franconia, que vendría a ser esta parte marroncita que no figura, pero en la leyenda, ¿no? Nos dice que es la ciudad de Franconia, toda esta parte marrón que vemos aquí. Sajonia y Franconia son los territorios de los cuales van a salir las dinastías que hoy corresponden el Sacro Imperio Romano Germánico. Bien. Una vez nos hemos ubicado un poco en el mapa, quiero compartir con ustedes también lo que vendría a ser su ficha, ¿ya? A ver, la ficha que ustedes se supone que deben de tener, vamos a compartirla, ¿bien? Compartamos entonces. Aquí, bien, listo. Vamos a admitir a sus compañeros, algunos recién se están integrando. ¿Pueden ver la ficha, la verdad? Sí, ¿Sí? Ok, muchas gracias. Bien, entonces, tenemos aquí lo que es el Sacro Imperio Romano Germánico y les había comentado un poco acerca de los antecedentes hacia el año 843, que eran lo que había suscitado. Bien, entonces se va a dar lo que vendría a ser la formación del CIR. Esta formación del CIR, conocido como el Sacro Imperio Romano Germánico, es pues digamos que va a surgir tras lo que vendría a ser la caída de Constantinopla, ¿ya? También conocido como el Primer Reich o también conocido como el Imperio Antiguo. En este caso, después de la caída del Imperio Romano en territorio de Constantinopla y todo correspondiente a estos espacios, con la caída del Imperio Romano básicamente es el primer imperio que va a surgir, el Sacro Imperio Romano Gil. Primer Reich, que también es conocido,
y o también conocido dentro de la historia como el Imperio Antiguo. Bien, hasta ahí todo claro, ¿verdad? ¿O hay alguna duda para poder esclarecerla a quienes recién han ingresado? Chicos, los que recién se han incorporado, ¿todo está bien? ¿Necesitan que pueda regresar o todo está claro? ¿Han podido entender? Bien, vamos avanzando entonces. Ok, pasamos entonces a la siguiente ficha, porque acá tenemos, ya les había comentado un poco acerca de este mapa, que es aproximadamente el mapa del Sacro Imperio Romano Germánico correspondiente al año 1600 aproximadamente, ¿ya? Porque el que yo les mostré corresponde al año 1512, aproximadamente entre esa época, 1516, que es la división que se... Tenemos entonces, como les había comentado, las dos dinastías que íbamos a ver, que les mostré el territorio de Sajonia y lo que es el territorio de Franconia, ¿ya? Territorio de la dinastía Franconia y la dinastía Sajonia, ¿ok? Dos dinastías que van a estar presentes en este Sacro Imperio Romano Germánico, entre los cuales tenemos a su gobernante de esta dinastía sajomero, ¿no? Los Otón, porque dentro de esta dinastía todos los Otón son los que van a gobernar, ¿ya? O tenemos a Otón primero, Otón segundo, Otón tercero. Entonces, es una de las dinastías que tiene a los Otones dentro de esto. ¿Bien? Otón primero es conocido como el Grande. Si bien es cierto, Otón va a ser en este caso el conocido como el Grande, porque en el año 936, emperador, recordemos que él va a ser el primer emperador del CIRG, es decir, el primer emperador dentro de lo que vendría a ser el Sacro Imperio Romano Germánico, ¿ya? Él es hijo de Enrique I, conocido como el pajarero, ¿ya? Y a su vez también, pues debemos destacar que Otón I, al ser hijo, bueno, de Enrique I y mencionando a Enrique I en este caso, lo que quería este territorio del CIRG era poder unificar todo Alemania dentro de estas tierras. Y con su muerte, con la muerte de Enrique I, conocido como el pajarero, sucede que su hijo Otón I también va a querer continuar con el legado de su padre, es decir, unificar la Alemania. Para el año 951 va a tomar toda zona, específicamente dos provincias que se van a ver marcadas ahí, que son el territorio de Lorena y Borgoña, como está aquí. Entonces, a ver si les muestro en el mapita que podamos observar, porque algunos como recién se han incorporado, ¿ya? Tenemos a ver, ¿se puede observar? A ver, Ahora, creo que no sé. No, ya. ahora sí. Ya. A ver. ¿Lo estoy compartiendo? No, a ver, voy a volver acá. Compartir. Este. Ya. ¿Se ve el mapa? Sí, ¿no? O no, chicos? Confírmeme, por fin. Sí, Miss. Ya. Listo. Entonces, como les decía, ¿no? Para el año 900 a tomar la zona norte de Italia. Es decir, Italia es la botita que, como ustedes verán en su mapa, está por la parte baja aquí, ya en este territorio más o menos hacia abajo, ya. Y ahí pues va a tomar dos territorios, que son el territorio de Lorena, que lo vemos acá plasmado, y también lo que vendría a ser el territorio de Borgoña, o conocido como el Ducado de Borgoña, que está aquí presente en este mapa. ¿Bien?
Y de la dinastía que estamos hablando de acá. Entonces, desde Sajonia es que va a empezar tomando todas estas tierras, Lorena y Borgoña. Bien. Al norte de Italia, ¿por qué? Porque Italia está aquí, por este lado. Entonces, hacia la parte norte encontramos a Borgoña y a Lorena. ¿Ok? Esos territorios son tomados por Otón I con la excusa de que él dice, ¿no? O alega en ese, voy a tomar esas tierras o las estoy tomando, ¿por qué? Porque voy a defender a la reina Adeladia, pues ella está siendo acosada por Berenguer II. ¿Quién era Berenguer II? En ese entonces, Berenguer II era el rey de Italia. Y con doble idea, ¿no? En realidad, para Otón, primero, tomar esas tierras, porque eran parte de las tierras de Adelaida en ese entonces, y pues la excusa principal, porque supuestamente Berenguer II la estaba acosando. En realidad sí, ¿no? La estaba afanando a la reina Adeladia y pues para Otón I no fue una pérdida de una oportunidad, sino hay que pues tomar esas tierras con esta excusa. Es así que toma parte de lo que vendría a ser este territorio y a su vez también toma el reino italiano y se va a casar con la reina de la, ¿no? Tras muchas victorias, se va a posicionar como líder europeo porque tiene muchos enfrentamientos Otón I por la toma de estas tierras y entre otros espacios que buscaba conseguir. Sin embargo, aquí vamos a ver que dentro de la historia, para muchos en Europa, Otón I es considerado como uno de los líderes europeos que se va a posicionar en gran parte de esta zona. En 1973 muere Otón I en el territorio de Sajonia, en sus propias tierras. Aquí muere Otón I y con Adelaida, pues él había tenido un hijo conocido como Otón II o bautizado como Otón II, que va a ocupar pues la corona, ¿ya? Otón II dentro de la historia, que es otro rey de la dinastía de Sajonia, es conocido como el va a ser rey de Alemania y también rey de Italia, porque recuerda, esos territorios, ¿no? Le pertenecían la parte de Alemania, pero todo esto de aquí, lo que vendría a ser Lorena y Borgoña, eran parte del territorio italiano, ¿ya? Entonces, tenemos pues para el año 967, que es el coronado emperador del Cir, es decir, es coronado emperador del Sacro Imperio Romano Germánico. Se casa con una princesa bizantina de la cual se va a enamorar y que como parte de también digamos, expandir territorios, ¿no? Abarcar más territorio, se casa con una princesa bizantina llamada Teófano Squeraina, que dentro de su ficha también está, chicos, a ver si ustedes pueden verlo, ¿no? Ella es Teófano Escleraina o Teofanía del sí. Ellos, Teofania o Teofanía del Sacro Imperio junto a Otón II, van a tener un hijo, un descendiente, ¿ya? En esta situación. Ahora, ¿quién es su descendiente o quién es su hijo? Va a venir a ser Otón III, ¿ya? Otón III va a venir a ser su descendiente o su hijo, ¿ok? Ahora, aquí en el año 970, Otón II sube al trono tras la muerte de su padre, Otón I. Cuando Otón II ingresa a gobernar, él va a tener, según la historia nos narra, apenas 18 años, ¿ya?
18 años de edad y ya tendría que gobernar dentro del Sacro Imperio Romano Germánico. Bien, entonces, como parte de su que pasa Otón II, es también que su gobierno, pues, es uno de los más difíciles que el de su padre, o sea, en comparación a lo que gobernaba o cómo gobernó su padre, a él le toca una forma más difícil. ¿Por qué? Porque no había pues la misma solvencia que ya tenía su padre en un inicio o que habría tenido en un inicio, ¿ya? Además, su gobierno, el gobierno de Otón segundo también, ¿no? No hay muchas victorias a comparación de Otón primero. Y pues saben ustedes que siempre dentro de una sociedad existen ese tipo de comparaciones. Y lo van a comparar también, ¿no? Ahora, si bien es cierto, Otón II se había casado con la princesa bizantina, que era pues Teofania, ¿no? Teofanía del Sacro Imperio, que les había dicho, ¿no? Aquí pongo Escleraina o Teofanía del Sacro Imperio, que era la princesa bizantina. Y sucede una situación ahí, ¿no? Porque la vida que llevaba no era pues completamente felicidad, porque sucede que existía un conflicto familiar dentro del gobierno de este mismo, porque Adelaida, que era su madre, ¿ya? Adelaida, no quería a la nueva Teofania. Su madre no, Fania, la princesa bizantina, estuviese con su hijo, Otón II. Entonces, no quería, no la quería, ¿ya? Recuerda que Adelaida es la madre de Otón II y como había muerto su esposo Otón I, Adelaida quería el trono. Adelaida quería el trono porque quería ocupar también quería ocupar el cargo de su esposo, ¿no? Porque ella también tiempo, pero lastimosamente pues le toca el gobierno a su hijo y ella solamente tiene que acatar lo que él indicaba o lo que él quisiera en su momento. Ahora, si bien es cierto, tenemos aquí que usualmente había pues un conflicto entre ellas, entre Adelaida y Teofania, que no la aceptaba. Y por otro lado, también tenía otro conflicto familiar en donde de Otón II era Enrique, ¿no? Enrique, que era el duque en ese entonces, él aspiraba a suceder, o en este caso a reemplazar el ducado de lo que vendría a ser el territorio de Suevia, de Lotaringia e Italia, que eran territorios que básicamente también les pertenecían a ellos. Entonces, él decía que en algún momento quería obtener el ducado de esas tierras, ¿no? Entonces, por ese lado, Otón II no estaba de acuerdo, no lo iba a permitir. Sin embargo, era parte de un conflicto familiar que se vivía porque Enrique, que era el duque en ese entonces, era pues el hermano de su esposa. Entonces, al ser su cuñado, él esperaba que Otón II le brindase algo en beneficio también, ¿no? Entonces, ahora aquí Otón va a reemplazar, perdón, va a exigir, va a reclamar los derechos sobre los bizantinos, ¿no? Reclama los derechos sobre los bizantinos en el sur de Italia. En este caso, se presenta a los musulmanes reclamando estos derechos de los bizantinos en el sur de Italia y pues realiza una expedición militar a Italia meridional en el año 900 de poder lograr su victoria. Lastimosamente,
terminó con un encuentro frontal con los musulmanes, en la cual es derrotado completamente. Este emperador, ¿no? Otón II, huye antes de su muerte, huye del territorio y pues muere posteriormente de una enfermedad llamada la malaria en Roma en los 83. Hacia su muerte, él apenas había cumplido 10 años de su gobierno porque tenía 28 años y pues todo esto conlleva a que su sucesor, su hijo, tenga que ocupar el cargo. ¿Bien? ¿Y quién es su hijo? Otón III. Recuerda, son los Otones, los de la dinastía Sajonia, ¿ya? Otón I, Otón II, tercero. Bien, vamos a subir un poco, vamos a pasar a Otón tercero. Voy a borrar este ladito de lo que he resaltado, ¿ya? Voy a borrarlo para poder continuar. Listo, ya. Vamos a continuar entonces. Subamos un poco. Otón tercero. ¿Bien? Otón tercero. Ah, ya. Esta es una imagen de la corona imperial que utilizaba todo aquel que era Sir o que Sacro Imperio Romano Germánico. Es decir, Otón I utilizó esta corona, Otón II utilizó esta corona, Otón III también va a utilizar esta corona, ¿ok? Otón III, a la muerte de su padre, él tenía apenas 3 años, como nos narra aquí, tenía 3 añitos, era un niño todavía, pero él es coronado como Otón III en Aquisgrán, ¿ya? Un territorio del Sacro Imperio Romano Germánico, que si no, ustedes deben de tener, bueno, el mapa se ve un poquito pixeleado, pero aquí, como les había mostrado, ¿ya? El mapita, ¿ya? Parte del territorio en este caso les había dicho que es coronado en la parte de Aquisgrania, ¿ya? Aquí hay que visualizar bien en nuestro mapita, ¿ya? Los territorios que tenían parte del Sacro Imperio Romano Germánico, ¿bien? Entonces, eh, su madre va a tomar la regencia. Cuando, en este caso, ¿qué es un regente? Un regente es una persona encargada del sucesor, o en este caso del nuevo rey o del nuevo gobernante, en situación de que éste no pueda hacerse cargo de su mandato, ya sea por motivo de que es menor de edad o porque no está en posibilidades de gobernar. Entonces, familiar directo o cercano. En este caso era su madre, ¿no? La madre de Otón III asumió el cargo de la corona como regente. Un 15 de junio del año 991 muere Teofania porque también había suscitado pues ciertas enfermedades que se venían dando y Teofania lastimosamente va a morir, ¿ya? La madre de Otón III fallece. Vamos a ver pues que la regencia va a pasar a su abuela, que es Adelaida, ¿no? Porque Adelaida todavía está viva, Adelaida no ha muerto. Entonces, para muchos en la historia, Adelaida conseguiría su propósito, por fin había conseguido lo que ella quería, que era llegar a la corona, ella también gobernar desde su lado. Ahora, si bien es cierto, la regencia que pasarían los años con Otón III hasta que él pudiera gobernar. Los otones tenían la intención de conseguir la unidad entre parte de Germania y Alemania, ¿ya? Perdón, e Italia. Pero sucedía, ¿no? Porque es parte de lo que también querían sus ancestros y los otones, pues por este motivo, trabajan en una misma idea, ¿no? En lo que ellos querían.
años, Otón asume el trono, ya habían pasado muchos años, ya no tenía los 3 añitos como cuando fue regente su madre o como cuando fue regente su abuela. Ahora a sus 16 años de edad, ahora sí tendría que asumir el trono. Bien, entonces los otones tenían esa intención, como les decía, ¿no? De poder continuar con el legado de sus ancestros, de sus padres, de sus abuelos y de lo que en un principio el primer, antes de Otón I, digamos, el padre de este, Enrique I, el pajarero, habría sido pues parte de su idea. Chicos, me está notificando que ya se va a culminar, pero si es que nos vota, ¿no? De la reunión del Zoom, saben que pueden ingresar nuevamente con el mismo link, ¿ok? Entonces, como les venía diciendo, ¿no? Para el caso de Otón III, la regencia, no, perdón, en el año y busca conseguir la unidad entre germanos e italianos. Hacia el año 998, él escoge Roma como capital y centro administrativo, y aquí es donde tiene su primer imperio. Pero ¿qué sucede? Sucede que para este año, ¿no? En lo posterior, muchos de los romanos van a estar en contra de cómo él gobierna, cómo él trabaja en su mandato. Y esto genera incomodidades. Tanto nombrar primero a su sobrino como nuevo papa, a su sobrino en este caso, Gregorio V, que va a venir a ser el primer papa alemán, ¿no? Dentro de la historia. Y con la muerte de Gregorio V hacia el año 999, muere Gregorio V y nombra un nuevo papa llamado Silvestre II. Y Silvestre II se convertiría en el primer papa francés, o sea, al primer papa francés. Entonces, tenemos aquí pues parte de, perdonen un momento, es que hay algunos que se están incorporando recién a la clase. Ya, ok, listo. Ya, voy a admitir a sus compañeros, perdón, perdón, perdón. Ya, ok. Entonces, le decía, ¿no? Para esta situación veíamos pues el nombramiento de nuevos papas, Gregorio V, que se coman, y con su muerte ingresaría Silvestre II como primer papa francés. Recordemos que tras toda esta historia y las suscitaciones que plantea en este imperio ahora en Roma por parte de Otón III pues no tiene la misma suerte que su padre o que su abuelo, no lo aceptan y de cierto modo lo expulsan de Roma. Es expulsado de Roma y un 23 de enero del año, ¿ya? En su castillo, en el castillo de su padre, en Sajonia, ¿ok? Entonces, una vez que él fallece, lo sucede Enrique II. Enrique II, conocido como el Santo. Él va a ser, pues, en este caso, el último monarca de la dinastía Sajonia. Él es hijo de Enrique II, ¿ya? Perdón, le dicen dentro de la historia. Él estableció como capital del imperio a la ciudad de Bamberg. Ya no tenemos, pues, entonces a este personaje como, dime, Isaac. Isaac, ¿tienes alguna duda? Isaac ha levantado la Buenos días, manito. mi Vicente, acá, voy a entrar acá. ¿Cómo está? ¿Cómo está que la gente no va a entrar? Está enferma, dice. La Jenny. Ah, ok, ok. Entonces, bueno, Sí, sí vamos a mismo. continuar, Sí, ¿ya? he levantado. Ya, ok, Isaac, no te preocupes. Estábamos explicando un Sí, poco primero fíjate, sobre porque la dinastía Sajonia, ¿ya?
que eran los Es que la otones, que señal eran está un los poquito gobernantes. mal a veces, mis negocios de acá del fondo. Ya, ok, no te preocupes. Igual el video está siendo grabado para que ustedes también puedan visualizarlo en lo posterior. Entonces habíamos visto la dinastía Sajonia, ya, en la cual el último de esta dinastía Sajonia era Enrique II, que en este caso él establece la capital del imperio a la ciudad de Bamberg. Ya no teníamos pues aquí a Roma como parte de la capital, porque recordemos ya el problema que había tenido Otón III. Entonces, en 1014, en el año 1014, se da la coronación. Había solicitado al Papa Benedicto VII la recitación del credo. Pero ojo, le había dicho que no quería el credo nada más así tal cual, sino que quería que dentro del credo incluya el filioque. ¿Y qué era el filioque? El filioque era una cláusula añadida a la versión latina del credo, o sea, algo extra hacia la versión del credo que tú conoces, ¿no? Hoy en día, porque es parte de la religión católica. eh, entonces, en este caso, esa cláusula que se le agrega en el filioque habla de que el Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo. Entonces, hay otra, digamos, otra forma estructurada dentro del filioque. Y pues el 13 de julio de 1024 muere Enrique II y es enterrado en la Catedral de Bamberg, en donde era parte de su imperio. Ahora, para esta época, Enrique II y su esposa Santa Lunegunda, ya no habían tenido hijos. Ellos no tuvieron descendencia y es el motivo que va a conllevar a que finalice la dinastía sajona, ¿ya? Su esposa es Santa Cunegunda, ¿ok? Santa Cunegunda, que no van a tener hijos y como ya no hay descendencia, Franconia. La dinastía Franconia gobiernan desde el año 1024, desde que fallece pues Enrique II, hacia el año 1038, que es la duración del Sacro Imperio Romano Germánico, ya el CIRG. Entonces empieza con el gobierno de Conrado II, quien pertenece a la dinastía Salia o dinastía francona del territorio, ¿no? Del territorio que ya habíamos visto en el mapa. Él estaba casado con Gisela, había tenido a su hijo que vendría a ser el futuro gobernante Enrique III el Negro, ¿ya? Él se enfrenta a grandes señores del clero terrateniente que habían sido la base de los gobiernos de sus antecesores, entre Otón I y Enrique II, o sea, toda la dinastía sajonia que ya habíamos visto, y pues se enfrenta a ellos. Les otorga privilegios que provocaron mueve el comercio en la época. En el año 1039, Conrado II se enferma y muere de un gota de Utrecht, ya que es una enfermedad que se daba en la época. Y posteriormente, una vez que él fallece, inicia el gobierno Enrique III, conocido como el Negro, que es su hijo. Él se casa con Guninda, una hija de Canuto el Grande, también conocido, que fallece 2 años después, su hija, ¿no? O sea, 2 años después. Y luego se casó con Agnes de Poitou, ¿no? Del territorio de Poitiers. Ella es hija del duque Guillermo V de Aquitania, con quien tiene a su futuro emperador Enrique IV. Él fue un claro representante del cesaropapismo, ¿ya? Al marcar la supremacía del emperador sobre el papa. Es decir, el emperador es más que el papa, no el papa. Entonces, aquí después su sucesor vendría a ser Enrique IV, que protagoniza las querellas de las investiduras,
con el Papa Gregorio VII, ¿ya? En el cual también cabe resaltar que, por ejemplo, Enrique IV inicia porque la iglesia no aceptaba que el emperador nombrara a los obispos del CIR. Gregorio VII, además, escribe lo que el DICPAE, establece el poder del papado. Ya hay cierta, digamos, cierto aspecto en contra del gobierno de su padre, donde hablaba de algo distinto, ¿no? Pero por el contrario, vemos a Gregorio VII que en el Dictatus Papae dice que el poder del papado es mayor.